Cordial saludo para todos. Vamos en este video a continuar con un ejercicio que se había desarrollado en un video previo que se llama regresión parabólica. En ese primer video nosotros habíamos resuelto el ejercicio para hallar la regresión cuadrática. Esa regresión cuadrática que se obtuvo en ese video tiene algunos errores en cuanto a resultados de las variables A, B y C, pero son errores simplemente numéricos, más el procedimiento que se llevó a cabo es el procedimiento correcto. Entonces, esta es la regresión a la que se llega con los valores correctos para la variable A, la variable B y la variable C. Recuerden que una regresión parabólica es y' igual a x2 más bx más c. Bien, en ese primer video pues se llegaba a través de solucionar un sistema de ecuaciones de 3×3, se llegaba a hallar esos valores, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ese sistema se resolvió por el método de eliminación. Ahora continuamos para hallar el coeficiente de determinación, que es el que me permite medir en porcentaje la relación que hay entre las dos variables, la fuerza de la relación entre las dos variables. Entonces, estos son los datos que me da inicialmente el ejercicio, los costos en miles de millones, que es nuestra variable X, y la producción en miles de millones, que es nuestra variable Y. Para resolver el ejercicio y llegar al modelo de regresión parabólica, nos tocó agregar las columnas X2, X3, X4, XY, X2Y y sacar los totales, o sea, la sumatoria de cada una de las columnas, que es lo que me permite alimentar a mí el sistema de ecuaciones de 3×3 para poder, y una vez que lo resolvamos, llegamos al modelo. Eso fue lo que se hizo en el primer video. En este video vamos a continuar, entonces vamos a calcular el coeficiente de determinación. Nos toca agregar a lo que ya llevábamos a estas columnas, nos toca agregarles estas columnas, la columna Y', que es la columna de los pronósticos, es decir, tomamos el modelo de regresión al que se llegó, ¿cierto? Y vamos reemplazando cada uno de los valores. Por ejemplo, el primer valor es 23, entonces lo reemplazamos aquí, 23 al cuadrado, más 0.454 por 23, más 1980, y colocamos ese valor aquí. Y así sucesivamente con cada uno de los valores hasta completar la tabla. Igualmente vamos a necesitar la columna Y' menos Y promedios al cuadrado. Fíjense que al hacer eso y tener la sumatoria, pues ya tenemos el numerador para hallar el coeficiente de determinación. Y el Y promedio lo vamos a calcular aquí. También vamos a necesitar la columna Y menos Y promedio al cuadrado. ¿Quién es Y? Y es cada uno de estos valores. Y simplemente a cada uno de estos valores, por ejemplo el 32, le vamos a quitar el Y promedio cuando lo tengamos aquí. Y simplemente vamos elevando al cuadrado y vamos completando de nuevo la columna. La sumatoria de esta columna es el denominador para poder hallar el coeficiente de determinación. Y luego simplemente es hacer la división. Y con eso hallamos el coeficiente de determinación. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ayudados con Excel. Vamos en primera instancia a calcular los promedios. Aquí es simplemente igual y nos vamos a la función autosuma y de él tomamos la función promedio. Y el promedio lo vamos a tomar desde el primer valor de la X hasta el último, que es 10. Y ya tenemos el promedio
de Y. Ahora para hallar el promedio de X, que es 35.7. Para hallar el promedio de Y simplemente arrastramos y ya tenemos el promedio de Y. Ahora bien, vamos a comenzar entonces aquí a hallar el Y pronosticado. Entonces el Y pronosticado, vamos a mirar y vamos a comenzar a llenar estos valores. Entonces fíjense, el Y pronosticado, vamos a trabajar con esta ecuación, con estos valores. Eso es lo que vamos a introducir en esta fórmula. Entonces colocamos el primer valor que corresponde al valor de A y lo congelamos porque ese valor con F4, ¿cierto? Congelamos, Vamos a repetir, entonces tomamos y con F4 congelamos ese valor y vamos a multiplicar por X al cuadrado. Entonces, ¿y quién es X al cuadrado? Este valor aquí, que lo tenemos aquí ya, en esta columna. Entonces simplemente damos el valor damos clic aquí y ya tenemos 0.072 por X al cuadrado. Más, ahora necesitamos el valor de B, que es 0.454. Damos clic ahí y congelamos ese valor porque debe permanecer constante. Y lo multiplicamos por el valor de X. Y el valor de X lo encontramos aquí. Damos clic aquí. Más el valor de C. Entonces simplemente vamos a dar clic aquí en C y damos F4 porque debe permanecer constante. Y con eso ya tenemos el primer valor pronosticado para cuando X vale 23. Ahora simplemente lo que hacemos es arrastrar. Y ya tenemos los valores pronosticados para cada uno de los valores. Para 23, para 36, para 48, para 56 y lo vamos colocando aquí. Ahora procedemos a llenar esta columna que dice que es el Y pronosticado, fíjense que está aquí, menos el Y promedio que va a estar acá. Eso lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos a usar la función potencia. Comenzamos a escribir potencia y aquí nos aparece potencia. Entonces el primer valor me dice que es Y' menos el Y promedio, que el Y promedio ya lo tenemos acá y debemos congelarlo porque siempre vamos a quitar ese valor de Y promedio a cada uno de los valores de Y. O sea, 32 menos 47. 3405, que es el primer Y promedio, le quito el 47.3. Luego a 4547 le quito el 47.3 y así sucesivamente. Y ahora debemos dar punto y coma, que es lo que nos está diciendo aquí la potencia abajito. Mire, el número ya lo colocamos. Y ahora la potencia, ¿cuál potencia necesitamos? Al cuadrado. Entonces colocamos 2. Cerramos y ya tenemos el primer valor correspondiente a esta fila, aquí. Y lo único que hacemos es arrastrar para completar toda la columna. Ahora hacemos lo mismo con Y menos Y promedios. Entonces aquí simplemente vamos a darle otra vez potencia porque está elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces escribimos y ya nos aparece la potencia, doble clic y el número. Entonces, ¿quién es el número? El número es Y menos el Y promedio, que es este valor, y debemos congelarlo con F4.
punto y coma, y la potencia que vuelve a ser cuadrado. Otra vez vamos a elevar ese valor al cuadrado. Y cerramos, Enter, y ya tenemos el primer valor y simplemente arrastramos para completar toda la columna. Ya tenemos entonces ahí, ahora simplemente necesitamos hallar estos valores, las sumatorias. Entonces vamos a hacer igual, te fíjese aquí de nuevo con autosuma, fácil, autosuma, y necesitamos la sumatoria, ya la tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente columna para volver a repetir el proceso. Suma, ya tenemos, y la última de las columnas. Y ya tenemos entonces. Ahora ya hemos gestionado toda la tabla, ya tenemos la información necesaria para hallar el coeficiente de determinación al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer entonces es entrar aquí a esta fórmula que yo ya la había hecho. Esto es como si lo estuviéramos haciendo manualmente, ¿cierto? Entonces aquí únicamente lo que voy es a hacer como si estuviera haciéndola manualmente, ¿cierto? Planteo la división de qué valor. Entonces debo tomar y', la sumatoria de y' menos y promedio, que es esta, la sumatoria de y' menos y promedio al cuadrado. Voy a tomar ese valor, lo voy a digitar manualmente. 31, 90.79, y ese valor lo tengo que dividir por y menos y promedio, que es esta sumatoria. Y digito manualmente 32, 12.1. Y ahora aquí lo único que queda por hacer es hacer la división también con la calculadora, ¿cierto? Y si hacemos la división es 31.90.79 dividido en 32.12.1, y eso nos va a dar 0.9934. 0.9934. Ese es el coeficiente de determinación. Quiere decir que la relación entre las dos variables es muy buena. ¿En cuáles variables? Costos y producción. Entonces es una relación buena. ¿De cuánto? De 99.34%. Esa es la manera como se determina el coeficiente de determinación si lo estuviésemos haciendo manual. Ahora, con Excel, todo este proceso sería muy rápido, ¿cierto? Con Excel simplemente lo único que tendríamos que hacer, que ya se hizo también en un video, es tomar estas dos columnas que nos dan inicialmente, le damos insertar. En insertar nos vamos a gráficos, de gráfico escogemos este, ¿cierto? Y con el botón derecho del mouse activamos uno de los puntos, le decimos que agregue la línea de tendencia, y que en la línea de tendencia estamos sacando es un modelo polinómico, ¿cierto? De grado 2, y le decimos que nos presente la ecuación en el gráfico y que nos coloque el coeficiente de determinación, o sea, el valor de r al cuadrado en el gráfico. Y eso es todo. Entonces fíjense ustedes que esta es la ecuación. Aquí la tenemos, la que nosotros hallamos, con algunas pequeñas diferencias, pero básicamente es la misma ecuación. Y 0.9935 a nosotros nos dio 0.9934. Eso es debido a los decimales que hemos tomado. Con eso queda concluido el ejercicio. Hasta pronto.